me siento mal, me voy a ir de la iglesia, quiero que Jesús mejor me lleve ya. No hay un lugar en esta tierra que merezca que yo esté ahí. Algunos se sienten, ya es tan frágil. Eso que hacen en el matrimonio, tanta fragilidad, hay tantas heridas y continuamente se están pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque son demasiado sensibles, demasiado frágiles. Ahora, una iglesia en el espíritu, tiene el carácter espiritual, hermano, van a ser fortalecidos, hermano. En ese momento van a sentir, como dice la Biblia, fortalecidos con poder en el hombre interior. Y en cualquier dificultad, ellos se mantienen firmes. Además de eso, hermano, otra evidencia como una señal de la llenura del bautismo del Espíritu Santo era la confraternidad. Hay gente que le encantaba estar juntos. Algunos dicen, no, yo no me meto con fulano. Ahí ellos compartían el pan, dice, en las casas, con sencillez de corazón, compartían todas las cosas. Era una iglesia que le gustaba estar en comunión. Además de eso, la ayuda mutua, era tremendo. La bondad, hermano, ahí cuando alguien veía a alguien necesitado, se sacaba dinero, se sacaba algunas cositas, frijolitos, trigo, lo que sea. No tienes que comer, aquí está. Él dice, y nadie tenía necesidad porque todos compartían las cosas que tenían. Hermano, necesitamos la unción del Espíritu porque hay algunos que tienen enyesado el codo y no lo pueden extender. Piense por un momento la tacañería, no sé, de su esposo, que no le da lo suficiente para el gasto de la casa. Los mismos $200 que le daba en el año 1991 son los mismos que quiere que le abunden para ahora, con 7 muchachos ahí en la casa, y que pague la universidad, que pague esto y le pague lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Y usted pelea con esa persona. Mejor dígale, Señor, bautice en el Espíritu Santo a este hombre para que el codo se le extienda, Padre mío, que la mano seca le sea restaurada y empiece a como que estaba Pachito el río para las hermanas. Ahora, sí, eso es lo que necesita. Pero esos pleitos que usted tiene ahí en la casa son estériles. Es que usted no lo va a convencer. Y hay algunas hermanas que gatean en la noche a sacarle la cartera y llegan a pescar unos dólares. Y dice, Señor, perdóname, Padre, pero como somos una sola carne, gracias, Padre. No estoy recomendando eso, ¿ok? Pero es porque, ¿por qué razón? ¿Por qué acudimos a estas malas estrategias? Porque no somos llenos del Espíritu Santo. Pero en la ayuda mutua, la vida de la iglesia era una vida de servicio, de amor, de buscar el beneficio de las demás personas. Además, había una constancia y desarrollo. La gente crecía más y más en el ministerio, crecía espiritualmente. ¿Por qué? Porque estaban bajo la llenura del Espíritu de Dios. Había también fidelidad doctrinal. Allí no se andaban inventando con doctrina. Dice la Biblia, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, había perseverancia doctrinal. Nadie se anda. Una persona que no tiene llenura del Espíritu tuerce la Biblia. Aquellas personas que aún andan buscando profecía y andan, dicen, no, es que fulano dijo esto. Oh, este predicador dijo esto. No, es que fulano dijo esto. Y andan ahí torciendo la palabra de Dios. Es porque no tienen la llenura. Una persona que tiene la llenura no la tuerce, persevera no en lo que dice el pastor, sino en lo que dice la Biblia. ¿Me entienden, hermano? Lo que dice la palabra, porque cualquier pastor se nos puede zafar una tuerca de repente, hermanos. Pero ahí usted persevera en la palabra. ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu Santo, no anda torciendo. Ustedes saben que esta es la carta magna de nuestra vida espiritual. ¿Me entiende? Entonces aquí están las leyes. Entonces por eso que la iglesia perseveraba. Pero hoy en día, hermanos, hay gente que dice, no, a mí no me gusta, me voy a tal iglesia, me voy a tal lugar. ¿Por qué? Porque anda buscando, hermanos, algunas cosas dice que son astrales. Sí, yo sé, algunas cosas astrales, pero recuerde que algunas de esas son muy dañinas, peligrosas también. Entonces, una gente que anda en el Espíritu es una persona fiel a la palabra, hermano, fiel a la palabra de Dios. Entonces, para darles una pequeña muestra, hermano, de la importancia de la formación del carácter espiritual. Primero, porque nos involucramos en el propósito de Dios. Y dos, por la capacitación del Espíritu Santo. Hermanos, si vemos estas evidencias, hermanos, son importantísimas. Esto, por supuesto, va a traer como resultado, en tercer lugar, la necesidad de ser un siervo de Dios para llevar el evangelio por todo el mundo.
Aquí entonces vemos en el libro de los Hechos una iglesia que se movilizaba, una iglesia que caminaba, una iglesia que estaba, hermano, pujante. Como los medios de comunicación que tenemos hoy en día, hermano, nos permitiría, y sobre todo de transporte. Hermano, cuando alguien se movilizaba, por ejemplo, el apóstol Pablo en su primer viaje misionero tenía que irse por barco, y no estamos hablando que iban el Queen Mary o cualquier otro de esos barcos, un transatlántico moderno, no, iba en una galera, iba ahí con remos y con grandes peligros, caminaba, ahí iba en caballo, en mula, qué sé yo. Pero sin embargo, con la llenura del Espíritu Santo, en poco tiempo llenaron todo el imperio romano con el conocimiento del Evangelio. O sea que, hermanos, nosotros hoy en día estamos tan cómodos. Mire, tenemos carro y no queremos venir a la iglesia. Está lloviendo, como que somos de azúcar. Ay, Señor. Está haciendo frío. ¿Cuál frío? Si en este país no cae nieve, hermanos. Frío es de 3 grados bajo cero hacia abajo. Hay algunos que dicen, ay, Señor, y andan con 5 edredones encima, vienen a la iglesia así. No, eso es que a lo mejor se está muriendo, pero hermano, hay tantas excusas. El carácter de esta iglesia, la iglesia se movilizaba. Una iglesia, mire, le voy a contar un testimonio. El año 92 estuve en la isla de Cuba. Estaba en una reunión con algunos pastores. Ellos estaban dando sus reportes de cómo la iglesia estaba creciendo, o más bien lo que estaban haciendo. Entonces todos los pastores, pero entre ellos decían, bueno, estamos ahorita abriendo, digamos, una iglesia en tal lugar a 15 kilómetros y camino 15 kilómetros para ir y 15 kilómetros para regresar, de ida y de regreso en el día, y regresaba a su casa en la madrugada y caminando. Y así, y decía mismo, también tengo otra iglesia a 5 kilómetros, voy caminando, y también en la montaña, a 12 horas de tal día voy a tal lugar, y estoy orando para que Dios nos conceda una bicicleta de montaña. Y mire, esa era la petición, o era el clamor de la mayoría de ellos. Estando ahí presente, tomé la decisión de pedir a la iglesia aquí para que nos ayudara a comprar, no me acuerdo, una cantidad de bicicletas. En aquel entonces costaba como $30 cada bicicleta de montaña. Entonces, cuando les dimos la bicicleta a todos los pastores que ustedes se la dieron, estaban tan contentos porque ahora tenían, hermanos, ya tenían una manera de movilizarse. Y ¿sabe qué? Pero ellos ya se estaban movilizando. O sea que no es el transporte nuestro impedimento. Nuestro impedimento es la falta de la llenura del Espíritu Santo. ¿Me entiende, hermano? Porque ahora otros ahí también tenemos ahí una 4x4, una 2x2 y el 2 pies también. No queremos caminar. Entonces, ¿qué pasa, hermano? No estamos en el Espíritu. Ya somos rogados. Te invito a la iglesia. Ay, no, niña, ¿para qué voy a ir? El otro ahí, no, es que ahorita va a jugar el Barça. No, hombre, si va a perder. Entonces, algunos ya se resintieron, ¿verdad? Entonces otros van a estar ahí que están poniendo algún tipo de excusa. Hermano, ¿qué pasa? Es que no tenemos el carácter espiritual de la iglesia del libro de los Hechos. Mire, ahí en la isla de Cuba, hermano, mire, claro, cuando hay necesidades, claro, eso de la vida espiritual comienza a crecer porque estamos dependiendo, buscando al Señor. Hemos aprendido las disciplinas espirituales. Mire, hermano, yo cuando estuve ahí me sorprendí. Cuando llego a una iglesia, y creo que fue como el tercer día, los jóvenes habían decidido ayunar 21 días. Y oiga bien esto, la mayoría solo come 2 tiempos al día. Un pan, y el pan es un pan que parece bola de béisbol, o sea, porque es sólido, bien sólido, un pancito por cada persona, etc. Cuando yo dije, dentro de esos jóvenes, la mayoría eran estudiantes de medicina y otros, 21 días ellos. Y cuando uno llegaba a esos lugares, hermano, una manifestación del Espíritu Santo. Yo les digo una cosa, el día que la iglesia cristiana salga de Cuba, va a haber una revolución tremenda por todas partes. ¿Sabe por qué? Esa gente, hermano, la mayoría anda en el Espíritu. Los cultos de semana, hermano, son totalmente abarrotados, llenos, y son cientos y miles de bicicletas allá afuera. Yo recuerdo a una hermana que estábamos en una reunión en la provincia de Matanzas y, mire,
a 50 kilómetros, más o menos 50 kilómetros de La Habana.